Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio. Donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación habitual para este día, viernes, a esta hora llegamos con nuestro segmento Novedades de Vida desde la ciudad de Miami con los pastores Echevarría. Así es que vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo están hoy? Estamos muy bien, gracias por esta oportunidad de llegar a nuestro público con estas palabras nuevas. Yo creo que son nuevas, aunque son antiguas, pero cada día se renuevan. Oportunidades para crecimiento, para avanzar, para entender, para crecer. En nombre de nuestro Señor. Bendiciones, espero que estén bien. Y mejorando. Hoy es un día bonito y un día lindo porque pudimos abrir los ojos. Muchos ya no están, pero aquí estamos nosotros, que es lo más importante. Y tenemos que darle gracias al Padre por eso. Quería darles una palabra en Proverbios 18, dice, Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Dice, a él cogerá el justo y será levantado. Entonces, torre fuerte, una torre es, en un momento dado, es un lugar de refugio. Cuando habla de una torre fuerte, es un lugar de refugio en tiempo de necesidad. Entonces, cuando dice, a él cogerá el justo y será levantado, significa es que es una persona que está caída, que se siente desprotegida. Y entonces cuando habla del justo está hablando de sus hijos, porque quizás nosotros nos vemos nos vemos como injustos muchas veces y nos juzgamos mal, pero el Padre no nos ve como nosotros nos vemos. Y Él dice que somos justos. ¿Por qué? No porque podamos justificarnos nosotros mismos, sino que Él nos justificó a través del sacrificio del Mesías. Por eso dice, a él cogerá el justo y será levantado. ¿Levantado de qué? De la aflicción, de la tristeza, de la angustia, de la crisis, de toda la situación que pueda estar pasando. El Señor dice que Él nos levanta. Cuando nosotros corremos a Él, cuando nosotros buscamos el amparo de Él, cuando buscamos la fuerza de Él, cuando buscamos las respuestas en Él. A veces creemos que las personas en un momento dado podemos ayudar, podemos darle una palabra, podemos apoyarlo, pero el que verdaderamente nos levanta de las crisis, de las situaciones difíciles, de las cosas que están fuera de nuestro control, es nuestro Padre Celestial. Entonces, Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro auxilio, Él es esa fuerza en la cual nosotros podemos agarrarnos para encontrar consuelo, para encontrar salud. Todo lo que necesitamos está en Él. Y si nosotros, en vez de angustiarnos, de preocuparnos, corremos hacia Él, buscamos el amparo y la ayuda de Él, entonces ahí vamos a encontrar la respuesta a todas nuestras necesidades. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca del fruto de la carne y creo que terminamos o citamos a Isaías 46:10. Con eso quiero comenzar y seguir. Donde dice, yo predico el fin desde el principio. Lo único que puede hacer eso es el Creador. Predicar el fin desde el principio de la creación. Porque Él sabe todo, donde comienza y donde termina todo. Sabe el fin, el comienzo suyo y sabe dónde usted va a terminar. Y si usted cree en la palabra que Él dijo, pues sencillamente yo sé que voy a terminar ¿dónde? En sus brazos, en la eternidad. Así que hay que entender que la Biblia tiene una continuidad y eventos que se han cumplido y se van a seguir cumpliendo. Aunque las personas no quieran aceptarlo, el incrédulo dice, inventa cada cosa, pero la Biblia es fiel. Y hay una cosa que no tiene principio ni fin, es el amor. Estamos hablando del fruto del amor, del fruto del Espíritu, ¿verdad? Si el Padre es el amor en sí, Él es el amor en sí, entonces el amor existe ¿desde cuándo? Desde siempre, porque no tiene principio ni fin. Y entonces, si del amor emana todo lo que nosotros recibimos de Él, todo lo que sucede de nuestro Padre es bueno. ¿Ah? Todo es bueno, todo bueno para crecimiento. Cuando Él creó al hombre y todo, Él dijo que todo lo hizo y lo hizo bueno y de gran manera. Y en gran manera. manera. Sí, o sea, y todo lo que Él hizo es bueno. El hombre es el que ha
ha distorsionado y ha dañado todo lo que Él hizo, aún la naturaleza, la tierra. El hombre es el que lo ha dañado. Sí. Pero Oye, el Padre todo lo hizo bueno en gran manera, dice la palabra. Yo a veces me maravillo, a veces miro una flor. Entonces, yo me detengo mucho a mirar la flor y a veces una florcita bien pequeñita y me pongo a pensar, me acuerdo de la clase de biología y de química, eso hace muchos años, ¿no? Bueno, no me preguntes cuándo, ok, prohibido. Y entonces la miro y esa florecita y me digo, contra, esas flores tienen unas características únicas. Tienen igual que tenemos un ADN, tienen un ADN también, ¿verdad? Porque usted la puede sembrar en cualquier terreno, pero siempre van a salir del mismo color y con el mismo diseño. O sea, el Padre lo determinó así. Y todo lo que sucede dentro de esa florcita pequeña, todo un proceso petroquímico. Recibe el sol, trabaja en conjunto como trabaja con nosotros, recibe el sol para cambiar y ahí crear la clorofila y ellas reciben el dióxido de carbono que emanamos nosotros y crean oxígeno y crecen y las hojitas siempre siguen siendo verdes. Cuando se secan es que se ponen de otro color, se ponen de un color feo, pero son verdes conforme al diseño del Padre. Y en una hojita yo veo la magnificencia de nuestro Padre Celestial, en una hojita. Bueno, todo lo creado, toda la naturaleza habla de su grandeza. De su grandeza y de su gran poder. Amén. ¿Quién lo podrá comprender o quién lo podrá desentrañar o quién le dirá al Creador? Explícame cómo tú eres, cómo hiciste. No, nuestras mentes son finitas y jamás llegarán a entender en nuestro cuerpo físico la grandeza del Creador de todas las cosas. Bueno, estuvimos hablando acerca del fruto del Espíritu, comenzamos con que era el amor, que del amor es la base donde surgen todos los demás frutos, ¿verdad? Si no hay amor, eso lo dijimos también, que como dice Pablo, si yo tengo todo, dones, riquezas, lo que sea, lengua, que la gente le da tanta importancia a las lenguas. Te puede hablar un montón de lenguas y se va y se pone, grita y para que lo vean, pero mire, si no tiene amor, si no tiene misericordia para con sus prójimos, está perdiendo el tiempo. O sea, tiene que examinarse. Sobre todo el hombre que dice que es hijo de creador tiene que ser manso. ¿Te recuerdas cuando dijo Yeshua? Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Dios. Y entonces cuando aprende de mí van a tener que encontraréis descanso para vuestras almas. Soy manso y humilde. Y oiga, ¿verdad que fue manso? Con todo lo que le hicieron. Es que el manso es obediente a las instrucciones de su padre. Por eso él pudo cumplir con su propósito, porque él sabía a la misión que le había sido encomendada. Y él sabía que la vida de nosotros, nuestro futuro, estaba en sus manos. Entonces, él fue obediente, y dice obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, por eso que fue como dice Isaías 53, que fue llevado como ovejas al matadero, porque lo comparan con una oveja. ¿Por qué? Porque la oveja es un animal manso. Usted lo lleva hacia la muerte y el animalito ni siquiera se da cuenta, porque el animal es sobrellevable, pero eso no significa que nosotros somos ovejas. Quizás se pone como una ilustración, pero la mansedumbre en nosotros, o en lo que podríamos imitar a la oveja, sería en cuanto a la obediencia a las instrucciones que nuestro Padre nos da. Quiero recalcar en eso que dice que hay mucho énfasis hoy día en que las ovejas, que somos ovejas de esto porque dice la palabra. Bueno, la palabra también dice que somos parte de la vid, los pámpanos. Yo no veo que usted se parezca con pámpanos. Exactamente. O sea, son figuras que se usan para expresar una verdad profunda. Pero usted no es ninguna oveja, Señor, usted es un hijo. Y las ilustraciones que se usaron en esa época, porque ese era quizás el oficio más común, el del pastor de ovejas, y era la manera en que el padre tenía que hablarle a un pueblo de una manera sencilla, que captara. Entonces, ahora pues cuando usted va a poner una ilustración para llevar una palabra, usted no va a usar lo de la oveja, lo podrá tomar como referencia porque está en la escritura, pero yo creo que hay otras cosas que se pueden tomar, que podríamos tomar de una manera como una referencia, pero
a cada cual es más de acuerdo al ambiente, en la sociedad en que usted se mueve, usted no puede hablar el mismo lenguaje, ni le puede hablar a la persona de la misma manera. Entonces, es como un moderador, ¿verdad? Estos hombres que son los que dan estos cursos, estos motivadores, mire que de acuerdo al público que él está hablando, ese es el lenguaje que él va a usar. Entonces, asimismo, las escrituras, pues eso era lo que se movía en ese entonces, eran los oficios, y esa era la manera en que había que hablarle a las multitudes, hablarles en un lenguaje sencillo, poniendo un ejemplo a lo que había en la época para entenderlo. Bueno, sí, es verdad. Tú no le hablas igual a un grupo de profesionales ya establecidos que a un grupo de personas que son del común, de todo, ¿verdad? La mayor parte de las personas. Exactamente. ¿Verdad? Si tú vas a hablar a un grupo de profesionales, tienes que ver el lenguaje que usan para que ellos se sientan bien, ¿verdad? Se sientan cómodos. Se sientan cómodos. Usted no le va a hablar a un pueblo que no tiene quizás cierto nivel, no es discriminar, que no tiene cierto nivel de preparación académica, vamos a llamarlo en ese sentido, a un grupo de personas que ya son profesionales, médicos, abogados, científicos, qué sé yo. Usted tiene que hablarle en un lenguaje más adecuado a lo que ellos manejan. Que te inviten a hablarle a una asociación de agricultores en el interior. Tú le vas a ir con mucho tecnicismo y muchas palabras. No. Tiene que hablarle de la tierra. De la tierra y con lenguaje claro que se entienda, ¿verdad? Exactamente. Y puede ser que ellos te hagan preguntas a ti con un lenguaje que tú tampoco entiendes, porque es lo que usan ellos allá. Pues entonces tú tienes que buscar un punto donde te puedan comprender. Bueno, el ser manso, mansedumbre, no es que ser menso, que son dos cosas diferentes. Ser manso y ser menso. ¿Okay? Así que no quiere decir que usted sea manso, quiere decir que la gente le va a gustar de usted. Usted, el ser manso, usted es gentil, tiene afabilidad, pero también tiene un carácter, ¿verdad? O sea, usted no puede permitir que lo pisoteen. Con mucha mansedumbre y con mucha afabilidad, usted puede poner los puntos donde pertenecen las cosas. La mansedumbre no tiene que ver con falta de carácter, bajo ningún concepto. Cada cual, el que usted sea una persona tranquila, como dice, ¿verdad? La definición, que usted sea gentil, que sea una persona calmada, no significa que usted no tenga un carácter formado. Es más, si usted tiene un carácter formado, la mansedumbre puede ser un don que usted pueda manejar quizás con mucha facilidad a una persona que quizás tenga un carácter más fuerte, más sanguíneo, ¿verdad? Cuando hablamos de los temperamentos. Entonces, el manso quizás es una persona que no se exalta por cualquier cosa, que es una persona que puede ver las cosas con más tranquilidad, sin exaltarse en gran manera. Entonces, el Padre nos hizo a todos diferentes porque Él necesita de todos nuestros caracteres, ¿verdad? Necesita al que es sanguíneo, ¿verdad? Que esa gente que reacciona rápido, que esto y el otro, pero también necesita esa gente que en medio de un ambiente hostil, turbulento, hostil, y esa persona llega como con esa tranquilidad, con esa mansedumbre, le dice, pero cálmense, cojan las cosas con calma, y usted dice, pero ¿cómo me voy a calmar? Pero tranquila. Entonces es el tipo de personas que emanan paz cuando hablamos de la bondad, ¿verdad? Del bondadoso. Exacto, sí. Quizás se pueden llevar muy bien el bondadoso con el manso, porque es una persona que no se exalta por cualquier cosa y que puede traer paz en el ambiente. Cuando hay dos que se quieren matar, que se están diciendo, que se están jalando las greñas, puede ser una persona pacificadora. Exactamente. Oye, un pacificador. Ahora que dice eso, yo estaba en la casa de un matrimonio que nosotros conocemos que tienen 3 niños, ¿verdad? Y son personas mansas, aman a sus niños profundamente, pero estaban un día allá, el más pequeño, que tiene un carácter un poco volátil, faltó algo. Y él fue con mucho amor, lo abrazó, y el niño odia que lo manden para el cuarto. Y entonces el abuelo le dijo, mira, papi te quiere un montón, y yo sé qué, y le dijo, pero te vas al cuarto porque cometiste una no, váyase al cuarto. Y se fue de mala, y pateando esto, pero se fue al cuarto, y no dejó de llamarlo, ni de peleó con él. O sea, faltaste a una regla de la casa, tienes que tu castigo ahí, váyase al cuarto.
Confección. Oiga, y ahí va ese muchacho que botaba chispas, pero se tuvo que ir al cuarto, no le quedó más remedio. Pero papi, váyase al cuarto. No, pero papi, explica. No, no explique nada. Ya lo que usted hizo se vio. Váyase al cuarto. Y se tuvo que ir así de mala gana. Se quedó encejado y como a la media hora asomó la carita de papi, ¿puedo salir? No, señor. Porque bueno, el mal temperamento es lo contrario. Mira, contrario a mansedumbre. Moisés era un hombre que la palabra del Señor dice que lo llamaba un hombre manso. Cuando hablaba de él decía, ¿habrán visto un hombre más manso que mi hijo Moisés? No lo hay. Pero con todo y eso, tuvo que enfrentar a la gente también porque se le alzaron, se le fueron en contra, ¿verdad? Lo trataron de poner en duda el liderato de Moisés porque era muy manso. Y Moisés muchas veces tuvo que orar por el pueblo que sacó de la tierra de Egipto porque aún frente al mar se le alzaron. Y muchas veces más se le alzaron, ¿verdad? Y cuando estaban frente al mar, que el mar estaba de frente, un tremendo, ese mar puede representar muchísimas cosas. Pero entonces se formaron unos grupitos que para regresar a Egipto. Porque en Egipto por lo menos comíamos cebolla. Mira, gran cosa, cebolla. Bueno, eso era importante en ese entonces. Ahora pues tú no lo ves así, pero en ese entonces... Sí, pero estaban dudando, no es el asunto de que van a comer, que están dudando de que el Señor los llevaba a un sitio de seguridad y de paz y de gozo. El mar estaba allí, para el creador del mar, de la tierra, de los cielos y de todo, eso no era ningún problema. Y entonces Moisés muchas veces había orado por el pueblo, que a veces el Señor le decía, mira Moisés, déjame que voy a destruir este pueblo. Y Moisés decía, no hagas eso, que van a decir que van a decir de ti los otros reyes. Mira, eso es lo que ponía por el padre, como defendiendo al padre. Claro, ¿qué van a decir de ti? Que lo sacaste de Egipto y lo dejaste a morir en el desierto. Está bien, Moisés. Cuando está frente al mar rojo, Moisés se puso a orar. ¿Y qué le dijo el Señor? Oye, ¿qué haces aquí orando? Tienes autoridad. De la misma forma que el Señor le dio autoridad a Moisés, también te da autoridad a ti para que abras el mal de las dificultades, de los problemas, de todo lo que te está angustiando, que te tenga atrapado en el camino, no te deja avanzar. Dile a ese mar que se abra. Tú verás cómo se va a abrir. Bueno. Entonces, pero mire como una persona que es mansa, que tiene control a sí misma, que es tranquila, que no le gusta el conflicto. Una persona mansa no le gusta el conflicto. Y mire, la persona que tiene mansedumbre es la persona que cuando ve conflicto puede que entre a tratar de mediar entre unas personas, le va a decir, pero ven acá, cálmense, no tomen las cosas así, yo creo que hay una decisión. Y créame que hay muchas personas mansas que se han metido en medio de peleas cuando han visto la injusticia y han resultado muertos ellos Sí. por defender al otro, por no ver la violencia, porque por eso le digo, una persona mansa no significa que sea una persona que no tenga carácter ni tenga templanza. Miren, Moisés era un hombre manso y que amaba a ese pueblo y que defendió ese pueblo aún viendo los injustos que eran y hasta con él porque lo presionaban. Pero mire que uno puede ser lo más tranquilo, lo más manso, lo más bondadoso, pero en un ambiente que se vuelve hostil, difícil, en donde la atmósfera es pesada, mire, hasta el más manso se puede llegar a un momento de desobediencia de lo que el padre le estaba diciendo. Ya bueno, no vamos a seguir con Moisés, pero hay muchos ejemplos ahí donde Moisés no tomó las instrucciones. ¿Y por qué? Porque llegó un momento que aún siendo un hombre manso, le influenció las presiones, ¿verdad?, que tenía de ese pueblo y la hostilidad que esa gente lo tenía sobre él, que él llegó a tener sus momentos violentos y ya usted sabe, eso le costó no entrar a la tierra prometida. Entonces nosotros vemos estos ejemplos y nosotros tenemos que de verdad tratar de activar y desarrollar estos dones en nosotros para que ningún ambiente hostil, para que ninguna nube de tinieblas, para que ninguna atmósfera de tinieblas nos saque de lo que el Padre nos ha dicho, nos saque y nos desvíe del camino y de lo que tenemos que hacer. Bueno, una persona que tiene carácter de mansedumbre reprende sin tener rencor. O sea, puede llamar a una persona que haya faltado, la puede reprender con mucha calma, con mucha tolerancia. Se discute en forma tolerante.
Tú puedes tener una discusión que sea para crecimiento, ¿verdad? Y aclarecer las cosas. Se encara la verdad sin resentimiento. O sea, si violaste una verdad que está muy, muy clara y la encara sin resentimiento. Se puedes enojar sin pecar y ser amable pero no débil. Ser amable pero no débil. Se puede entonces enojar sin pecar. Puedes tener enojo. ¿Tú no crees que Moisés se enojó muchas veces por el comportamiento del pueblo? Se airó más Se bien. airó un montón de veces y lo que hacía era que iba a desahogarse con el Padre en oración. Yo creo que muchas veces Moisés la pasó en el desierto, apartado del pueblo, hablando con el Creador, ¿verdad? Diciendo, oye, este pueblo, pero mira, dime cómo, porque nunca quiso eliminar el pueblo. Cuando el Padre quiso, dijo, te voy a dar un pueblo nuevo y a este lo voy a borrar. Yo, no. Siempre estaba abogando por el pueblo, buscando la forma, ¿verdad? Entenderlo. Cuando estaban en el desierto que querían comida, le dieron maná. Muy contento. Muy contento. Empezaron otra vez a murmurar, a hablar en contra de Moisés. Así es. Queremos carne. ¿Y qué dijo el Señor? Le voy a dar carne hasta que se le salga por las narices. Así está escrito, así. Ya ahí le dio carne y después yo creo que se cansaron también de la carne, porque el ser humano tiene una cosa extraña que nunca es conforme. Así es. Nunca es conforme, nunca está conforme. Siempre tiene motivo para murmurar, para quejarse, para lamentarse. Personas que tienen todo, hay personas que tienen todo, no les falta nada y nunca están conformes. No viven en paz, no tienen tranquilidad. Yo meditaba en estos días que a veces uno tiene tantas cosas y uno no valora eso, sino que hoy día vivimos en un mundo donde la gente se lamenta por lo que no tiene y no son agradecidos por la abundancia que tienen, porque como están centrados en lo que no tienen, piensan que de eso depende su felicidad, pero si usted no aprende a disfrutar todo lo que el Padre le está dando hoy, si usted no aprende a disfrutar de que usted camina, que usted respira, que usted no está tirado en la cama de un hospital, que usted come lo que quiere, o sea, que usted duerme en una cama rica, como dije en estos días, si usted no aprecia esas cosas que parecen sencillas y a las que usted se acostumbró a vivir y a las que usted se acomodó en ese confort, si usted no aprecia eso, no crea que lo que usted cree que puede representar su felicidad tampoco lo va a disfrutar. Por eso dice que el que es fiel en lo mucho, en lo poco nos pondrá. Entonces nosotros tenemos... El que es fiel en lo poco, en lo mucho. ¿Cómo es? Lo dije al revés. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Eso pasa. Entonces es apreciar lo que tenemos hoy, ser agradecidos con el Señor y tratar de disfrutar de lo mucho, lo poco que tengamos, porque créame que a veces no me gusta poner ese ejemplo, porque hay gente que tiene mucho menos de lo que usted y yo tengo, de lo que yo sé que nos están escuchando. Entonces aprenda a apreciar y a ser agradecido con lo que usted tiene hoy. ¿Para qué? Para que después usted pueda disfrutar de las bondades del Padre y de lo que viene por delante. Sí, recuerdo el poema ese del Lazarillo, que siempre se estaba quejando el hombre ciego cuando dice que otro iba comiéndose las migas que se le caían en alto de lo que estaba comiendo, otros estaban comiéndoselas. Sea así, mira, la enseñanza de la mujer sirofenisa. Pero aún los pejillos comen de lo que cae de la mesa de sus señores. O sea, lo que estaba pidiendo una migaja, bueno, una migaja. Siempre como que nos desviamos un poco, pero son cosas reales de la vida. Nosotros vimos un programa, una entrevista en Venezuela de un hombre de estos que anda en la calle, que no tienen casa, y este hombre hablaba hablaba como de Dios, que él estaba agradecido y todo, y el periodista le decía, pero ¿cómo hace? Dice, bueno, yo me la busco, a veces voy a la basura, dice, y cojo eso que usted corta del plátano, el cachito del plátano, sí. Dice, y eso a veces en el día eso es lo que como, esas cositas del plátano maduro. Y usted sabe que cada vez que yo corto el plátano maduro, cuando cojo el plátano maduro, yo más nunca me he podido olvidar de ese hombre. Yo dije, wow, Señor, alguien corta ese cachito del plátano maduro que para uno no tiene valor y sin embargo ese era el alimento de ese hombre. Y él decía, yo me siento agradecido cuando encuentro eso
pedacitos y él se alimentaba de eso. Y ese hombre no habló con amargura. Yo decía, pero ¿cómo este hombre puede hablar con tanto entusiasmo? Y él dice que él se la buscaba y hacía la manera de alimentarse. Y cuando le digo al periodista que él se alimentaba, muchas veces eso era lo que encontraba, porque había tanta necesidad en Venezuela que tampoco era que en la basura él encontraba la gran alimentación, pero con eso él dijo que se alimentaba. Bueno. Y yo digo, y a veces nosotros no apreciamos lo que tenemos, cuando hay gente que tiene tan poco y si encuentra eso, se siente satisfecho de que pudo comer algo en el día. Otro fruto muy importante del Espíritu, que proviene sobre todo, recuerden siempre que la base de todo es el amor. Tenemos la templanza. La templanza es la persona templada que sabe controlarse, que tiene autocontrol. Es lo que se conoce como dominio propio. Dominio propio. Moderado, equilibrado en nuestra conducta. Ay, Padre. Hemos visto tantas personas que dicen son hijos del Eterno, que se ponen llenos de ira, se les sube así, se les nota en el rostro cuando usted quiere poner su punto de vista. No escuchan porque tampoco escuchan, ya no tienen dominio propio. Y si usted dice algo contrario a lo que ellos piensan, usted se busca un problema. Porque se le van por encima, levantan la voz y lo miran así y ve, ay Señor, dominio propio. ¿Cuán importante tú crees que debe ser el dominio propio? Fíjate, dominio propio, tener controlar los temperamentos. Hablar de templanza, ¿no? ¿Perdón? Sí. Templanza. La templanza, controlar el pensamiento, que tiene el que ver enojo. con el dominio propio, sí, la templanza. Ya, entonces la pregunta que yo hago es, ¿cuánto controlas en tu vida o cuánto controla el Espíritu Santo en tu vida? Que tú dices que tienes templanza. ¿Tienes tu control sobre las pasiones, sobre los impulsos del viejo hombre, sobre todas estas cosas? ¿Los tienes o no lo tienes? ¿Cuánto controlas? ¿Hasta dónde llega el dominio propio tuyo? ¿O cuándo es que te vence entonces la falta de dominio propio? Son cosas que uno tiene que preguntarse, porque en el mundo hay muchas aflicciones, ¿verdad? Que el Señor lo dijo. Y del que menos tú te esperas a veces viene para causarte ¿qué? Un contratiempo, hacer algo que no está adecuado, que te saca de balance, ¿verdad? Tú pierdes el control. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer en ese momento? ¿Qué es lo que vas a pensar acerca de esa otra persona? Que esa persona no tiene la capacidad para contestarte como tú quieres, ¿verdad? Entonces ahí tiene que entrar en juego otro fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Cuando la otra persona te falta y tú sabes te está faltando injustamente, por un malentendimiento, entonces tú tienes que empezar primeramente a negociar contigo si esa persona no tiene la capacidad o no entiende lo que está pasando o no tiene la capacidad para contestarme en forma correcta. Por tanto, ¿qué yo voy a hacer? A tener misericordia de esa persona. ¿Ves? O tener control de mis emociones, porque todo tiene que ver con las emociones. Entonces la templanza dice, un autocontrol. Entonces acuérdense que nadie lo va a controlar a usted. Usted tiene la capacidad, el Padre nos dio la capacidad de activar esos dones en nosotros. Los frutos del Espíritu Santo. Entonces, la única manera que usted tenga templanza es que frente a las situaciones, si usted quiere tener templanza, decir, Señor, dame templanza, dame templanza. Eso está a través del Espíritu Santo, eso está en nosotros. Entonces, nosotros tenemos la capacidad para ser mansos, para tener templanza, para saber manejar, activar estos frutos en nosotros en momentos indicados, que de repente nos tocan la tecla equivocada, digo yo. Entonces en ese momento, como él dijo, negociar, en el momento en que usted tiene que pensar, o me dejo de la otra persona secuestrar, dejo que esa persona maneje mis emociones, o que la situación por la que está pasando maneje mis emociones, o las manejo yo, porque si el Padre me ha dado el poder, me ha dado el amor y el poder para activar estos frutos, entonces nosotros tenemos que hacerlo. Él no lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo. Y el Padre nos ha dado la capacidad para que nosotros podamos tomar dominio, control. Para eso es el poder de aquello que nos quiere dominar,
¿verdad? Que nos va a causar daño de una u otra manera. Entonces, la templanza es para tener dominio de la ira, del enojo, de la amargura, de las impurezas, del libertinaje. Aún de las tristezas y todas esas cosas que nos quieren quitar fuerza, que nos quieren drenar la energía. ¿Que son frutos de qué? Todas esas cosas son frutos de qué? ¿Del espíritu o de la carne? No, de la carne. Entonces usted no se puede dejar dominar de la carne, porque usted es un ser espiritual y usted, el Padre nos ha dado autoridad sobre nuestras emociones. Entonces todo lo que lo quiera dominar a usted, usted no se deje, porque usted es el que tiene la autoridad para dominar todas esas situaciones que son destructivas para nuestra vida. Exactamente. Y para eso están los frutos del Espíritu, que los tenemos que estudiar y saber lo que significa, y en cuanto usted los entienda, usted los va a activar y sé que los va a poder usar. Bueno, siendo los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, porque es uno solo, porque su base principal es el amor, entonces podemos decir que todos quedan bajo la base o la cobertura del amor. Todos están juntos. Todos estos frutos, vamos a ponerlo así como el árbol del amor. Un árbol gigante que se llama amor, y entonces de cada rama sale fruto, produce fruto. Y el fruto es bueno. Hay otro árbol que el árbol del bien y del mal, que produce otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero este árbol del amor, lleno de amor, produce fruto, que es todo lo que estamos hablando, los frutos del Espíritu. Así que existe una gran diferencia entre los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Usted quiere observar, darse cuenta que el fruto de la carne se le llaman obras de la carne, ya que son resultados del hombre interior. Es el resultado del hombre que no controla sus emociones. Y de eso estábamos hablando, de las emociones. El que no controla sus emociones es dominado por ellas. Se vuelve iracundo, descontrolado. Es como un río cuando se inunda muchísimo, ¿verdad? Y se sale de su casa, se sale del control. Así es el hombre cuando pierde su control, como un río así impetuoso que sale y todo lo que encuentra de frente lo arrastra, se lo lleva y lo destruye. Así mismo la persona que no tiene esa templanza, ese temperamento. Y se va autodestruyendo usted mismo. Esto se va autodestruyendo a sí mismo. Entonces, cuando nosotros dejamos que algo nos controle, entonces eso es destructivo. Eso es destructivo porque eso va a afectar nuestra vida, va a afectar todo nuestro entorno, nuestras emociones. Entonces no podemos dejar que tenemos que echar mano de lo que está dentro de nosotros, porque si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, allí está el fruto. Entonces nosotros tenemos que activarlo y no dejar que todas esas emociones tóxicas tomen control de nuestra vida cuando nosotros tenemos la capacidad y el poder a través de los frutos del Espíritu para tomar control de todo aquello que nos quiere dominar, que nos quiere destruir, y que no solamente afecta nuestra vida, sino que afecta a nuestro entorno, a la familia, a los hijos, al marido, en el área de trabajo, todo. Tenemos que examinarnos. Claro, los frutos de la carne, las obras de la carne originan contiendas, divisiones, enojos, es una continua lucha entre ellos mismos. Una lucha entre los mismos frutos de la carne, los productos de la carne. Pero yo le llamo más bien las obras de la carne. Y cuando la persona se mueve bajo las obras de la carne, bajo el control de la carne, no le resulta nada bueno. El fruto del Espíritu produce armonía y unidad, contrario a las obras de la carne. Te da fuerza para triunfar sobre las adversidades. Las obras de la carne te condenan, te hacen sentir miserable. Que a veces haces algo que no querías hacerlo, lo hiciste, te controló y después te sientes tan mal, ¿verdad? Te sientes triste, te sientes angustiado. Entonces, a veces hay personas que no saben aceptar que cometieron un error y no se atreven. Pues si la persona no se atreve, usted fue el que sufrió las consecuencias de eso. Entonces usted vaya donde la persona. Así es. Vaya usted donde la persona, ¿qué te pasa? Mira acá, no. Fíjate, si yo te hice algo que te faltó, aunque usted sabe, usted está consciente que la persona fue la que le faltó, pero usted le dice, si yo te falté en algo, perdóname, no fue mi intención. Y usted libera a la persona.
libera a la persona. Así que piense eso con mucho detenimiento, porque el fruto del amor, que es la base de todo, nos comunica con la fuente del amor. Y si usted a este tiempo no se acuerda de quién es la fuente del amor, se lo voy a decir, su papá, su creador. Exactamente. Entonces esa presencia divina usted le va a permitir que tome control sobre usted, sobre sus emociones, sobre su vida. Porque él es el que te guarda, que te protege, el que intercede por ti, es el Espíritu. Esa es la palabra de Romanos 8:26, ¿verdad? El Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, que nos guarda. Cuando usted no encuentra, a veces está en una angustia, no encuentra ni qué decir y se para delante del Señor y el momento viene y usted siente que hay una presencia divina ahí que está tomando el control y lo lleva también a expresarse en otras lenguas. Es el Espíritu intercediendo, dice que con gemidos indecibles. Y mire lo que es hermoso, el Señor ha depositado todos esos frutos en nosotros, ahí están. Entonces a veces estamos pidiéndole al Señor lo que ya Él ha puesto en nosotros. Entonces simplemente es obedecer y creer lo que Él ha dicho. Si yo sé que esos frutos están en mí, yo sé que yo puedo activarlos. Yo sé que puedo activarlos, porque si creo que el Padre ha puesto ese poder, esa autoridad, ese dominio y señorío, primero tiene que ser aplicado en mí, pero a veces queremos es señorear sobre la gente y el Señor no nos mandó eso. Ese dominio tiene que empezar en nuestra vida. Y a veces queremos ir a apagar fuego a otro lado y no hemos terminado de apagar los fuegos en nuestra vida. Autodominio, tienes que controlarte tú primero. Entonces, nosotros tenemos que empezar. El territorio en el que tenemos que empezar primeramente es nosotros. Y cuando nosotros hemos podido controlar y procesar todas esas cosas en nuestra vida, y sabiendo que el amor de Él está en nosotros, nosotros podemos vencer y podemos activar el dominio propio, la templanza, la mansedumbre y todas esas cosas. Es un proceso, pero con la fuerza del Espíritu de Él que está en nosotros, su presencia divina, nosotros podemos vencer todas esas emociones tóxicas que dañan nuestra vida, que nos quitan la paz, que nos quitan la felicidad y que no nos dejan disfrutar de lo que tenemos y que no nos deja verlo, todo lo que el Padre ha entregado en nosotros y que no deja salir de nosotros el potencial que el Padre ha puesto en nosotros al escogernos. Entonces, sí podemos, porque si Él está en nosotros y el amor de Él, que es lo principal, está en nosotros, todo lo demás puede florecer. Bueno, y recuerda para terminar, ya nuestro tiempo se acabó. La carne nada tiene que ver con el fruto del Espíritu. El fruto de la carne lo que hace es que te apaga espiritualmente hablando. Exacto. ¿Recuerda cómo Pablo le dijo a Timoteo? Timoteo, que él habló acerca del don que estaba en él, que le fue dado por imposición de mano. Aviva ese don que está dentro de ti. Hazlo despertar, no permita que se duerma. ¿De quién dependía? ¿Del Señor o de Timoteo? El Señor lo había puesto en él. Es como, Señor, yo te doy una vela prendida y vas a caminar por un sitio oscuro. ¿Qué tienes que hacer? Cuidado que no se te apague, ¿verdad? Mantenerla encendida. Si se te apaga, vas a tropezar porque va a ir oscuridad. Así que espero que estas enseñanzas te ayuden en tu crecimiento, en esa búsqueda del Padre Celestial, que no tienes que ir muy lejos porque está dentro de ti. Él habita en ti por medio de la fe. Y no repetir los frutos como nos los hemos aprendido, ¿verdad? El conocimiento, estos son los frutos del Espíritu, sí. Y hablamos de los frutos del Espíritu, sino estudiarlos. Con calma, con detenimiento. Para poder vivirlos y que se hagan carne en nuestra vida, para que de verdad podamos disfrutar de eso y nos vamos a dar cuenta que todo lo que el Padre puso, las herramientas que el Padre puso en nuestras manos es para que nosotros disfrutemos y para que no vivamos una vida de tristeza y de amargura. Bueno, amados amigos y hermanos que nos están oyendo y viendo, será hasta la próxima semana, próximo martes, donde estaremos nuevamente con novedades de vida, con algo aquello lo que trae el Señor para su pueblo. Conforme el Señor nos da, nosotros pues se lo comunicamos a ustedes. Así que será hasta la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga grandemente, poderosamente. Y recuerda que donde estás no es el final, hay mucho más. Hay mucho más. Así es. Hay mucho más. Y tendremos mucho más cada segmento.
Muchas gracias, pastores. Muchas gracias a nuestros No se oye oyentes. mucho. Gracias a nuestros oyentes también por hacer parte de este equipo, de esta emisora. Y bueno, los invitamos a nuestro próximo segmento de Novedades de Vida, martes 11 de la mañana. Así es que allí estaremos con nuevas enseñanzas. Gracias a todos. Bien.